Así es, amén. Entonces continuamos con el verso número 6, 16, 6. Entonces Aarón acercará el novillo como ofrenda por el pecado que es por sí mismo, para hacer expiación por él mismo o por sí mismo y por su casa. Este novillo es el que fue mencionado en el verso 3, que el gran sacerdote tenía que pagar ese novillo de su propio bolsillo. Bueno, en ese momento él puso sus manos sobre su cabeza del novillo y confesó sus propios pecados y los pecados de su familia. La palabra expiación, que normalmente tiene que ver con la sangre, en este caso significa una confesión de pecados. Aarón, dice uno de los rabinos de la Torah oral, dicen que usó estas palabras. Por favor, Hachem, pequé sin intención, cometí transgresiones intencionalmente e insolentemente delante de ti, tanto yo como mi familia. Por favor, Hachem, expía los pecados involuntarios, las transgresiones voluntarias y la desobediencia que mi familia y yo cometimos ante ti. Como dice en la Torá de tu siervo Moisés, Levítico 16:30, en este día Él expiará tus pecados y te dejará puro y limpio de todo pecado ante Hachem. Detrás de estas confesiones que el gran sacerdote o el Cohen Gadol, Hagadol o el máximo Cohen, en estas confesiones y que hizo durante el día, pronunció el nombre del Eterno con las 4 letras del tetragrama o tetragramatón, que es en antiguo hebreo se pronuncia Yod y en el moderno se pronuncia Yud. Aquí en el antiguo pronunció en estas confesiones Yod, He, Bab, He. En total lo hizo 10 veces. Y cuando el pueblo escuchó la pronunciación del nombre, se inclinaron, del nombre Kadosh, se inclinaron sobre el suelo y pronunciaron las palabras Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed. Bendito sea por siempre el nombre de su reino glorioso. Amén. Veamos el verso 7, dice, y tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Hachem a la entrada de la tienda de reunión. Los 2 machos cabríos tenían que ser parecidos en su aspecto, en su peso y en su altura. Y esos machos cabríos fueron comprados por la comunidad. Verso 8, y echará suertes. Aarón, dice aquí el texto, y echará suertes. Aarón las echará, en otras palabras, sobre los 2 machos cabríos. Una suerte para Hachem y otra suerte para Azazel. Después de hacer la confesión sobre el novillo, no lo degolló enseguida, sino primero echó suerte entre los 2 machos cabríos. Esto constituía una parte central en el servicio del día. Pero para este sorteo se usaban 2 inscripciones que estaban en un depósito, en una urna. En una de ellas estaba escrito para Hachem y en la otra para Azazel. El Cohen Gadol tomó las 2 placas con sus 2 manos sin mirar y tocó una sobre cada uno de los machos cabríos según estaban delante de él. Leyeron las inscripciones y proclamaban sobre el macho cabrío que había sido elegido para Hachem. Es un sacrificio hatat para Hachem. Ahora, se colocaba un hilo
de color escarlata en la cabeza del cabrío, que era para Azazel, y otro hilo rojo en la entrada del lugar santo del templo. Voy a mencionar esto, lo que dicen los rabinos y que enseñan al pueblo judío. Dicen que durante los 40 años, cuando Shimón el justo ministraba la suerte para Hachem, o sea, el justo, el Cohen Gadol, dice, siempre salió de su mano derecha. Mas desde ese tiempo en adelante, a veces salió de la mano derecha y a veces de la mano izquierda. Y durante el mismo tiempo, el hilo de color escarlata solía volverse blanco. Desde ese tiempo en adelante, a veces se volvió blanco y otras veces no. Hablando sobre los rabinos, ellos enseñaron esto también, que durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte para Hachem, o sea, el macho cabrío para la ofrenda Hatat al Eterno, no salió de la mano derecha, ni se volvió blanco el hilo escarlata. Dice que esto sucedió los últimos 40 años antes de la destrucción del templo. Ahí, durante esos 40 años, que fue en el año 31 del conteo romano, fue el mismo año de la muerte de nuestro Mesías Yeshua. O sea que después de su muerte, el servicio de Yom Kippur no fue hecho de manera agradable a Hachem. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que porque como vino Yeshua, el Cordero del Eterno, el único que quita los pecados del mundo, la señal de volverse blanco era una señal de que los pecados eran perdonados. Pero 40 años antes de Yeshua nunca más se volvió blanco el hilo escarlata. Entonces aquí nos habla que ya no hay otro sacrificio agradable delante del Eterno más que el sacrificio del Cordero de Él, de Yeshua HaMashiach. Amén, aleluya. Él es el único que puede perdonar los pecados. Así que ya hacía un ciclo repetitivo. Por decir, el hombre volvió a pecar, pero cuando llegaba el día Yom Kippur ofrecían el sacrificio. La señal era el cordón que se hacía blanco, que eran los pecados perdonados. Pero ya en Yeshua nosotros tenemos un camino más excelente. Así que Él es el nuevo pacto y nos va renovando y nosotros no tenemos que volver a cometer los pecados de anteriores o que hacíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque Yeshua fue el Cordero del Eterno y un sacrificio solamente por perdón de nuestros pecados. Vimos que tenía que ser la sangre de un amigo. Por eso dice, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Y Él dio su vida por sus amigos, aleluya. Tenía que ser sangre de otro ser humano. Bueno, un día nuestros hermanos mayores van a entender el plan de salvación cuando el Eterno les quite ese velo que los cubre. Así es que nosotros, ¿quiénes somos para pensar por qué no lo hacen teniendo la evidencia? Dice la Escritura que así como a nosotros nos cegó el entendimiento hasta que nos quitó el velo para aceptar la Torá, lo mismo sucede con ellos, para que de esta manera la salvación sea para toda la humanidad, todos tengamos esa oportunidad. Pensemos por un momento, si el Eterno les hubiera revelado al pueblo judío que Yeshua era el Cordero del Eterno y les hubiera quitado el velo, ¿dónde quedaría el resto del mundo? Los que estábamos en la dispersión. Así que el Eterno siempre hace todo en un plan perfecto, para que ninguno se pierda, para que todos procedamos al arrepentimiento, ¿sí? Bueno, entonces el Midrash
interpreta la palabra Azazel como Hasatán o a SHED, que es Shed, que es un espíritu malo. Eso dice el Midrash, que eso significa Azazel. Pero como más adelante está claramente ordenado que no se puede hacer sacrificios a los demonios, esta interpretación tiene que ser cuestionada con Levítico 17:7, que dice así: nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios, macho cabríos, delante de los cuales ellos se prostituyeron así. Esta es una regulación permanente por todas las generaciones o sus generaciones. Y si nosotros nos damos cuenta de sectas anti-Torá, antibíblicas, sectas de las tinieblas, ellos tienen a ese macho cabrío como un dios. Se llama Baphomet, entre otros nombres. Y ese lo practican esas gentes, que no voy a decir quiénes, pero todos los que no siguen la palabra del Eterno, que usan solamente fragmentos, porque hay sectas o religiones que solamente usan fragmentos de las escrituras para justificarse lo que ellos hacen y engañar a los que se dejen engañar, ¿verdad? Porque todos podemos buscar la verdad y la verdad de Yeshua, pero si ellos, estas sectas, supieran o saben o lo omiten lo de Levítico 17:7, bueno, pues advertidos están, porque dice la palabra que vayamos a la palabra y al testimonio. Lo que está de más está mal hecho. Así es que el comentario del Midrash, de una interpretación de la Torah oral, dice esto, ¿verdad? Bueno, por eso a veces es bueno mencionar, para tener un poquito más de amplitud del conocimiento o de entendimiento, para poder ver qué dice la Escritura realmente. Amén. En el verso 9 dice: Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Hashem, haciéndolo ofrenda por el pecado. En este momento no fue degollado este macho cabrío, sino solo fue designado para hacer una ofrenda por el pecado. Verso 10. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la muerte para Azazel será presentado vivo delante de Hashem, para hacer expiación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Otra opinión de un rabino muy importante de hace muchos años decía que al decir que este cabrío tenía que ser presentado vivo delante de Hashem, que implica que luego fue enviado para morir. O sea, realmente no se necesita mucha interpretación, ¿verdad? Entonces, la escritura dice será presentado vivo. Y este rabino, que mis respetos para él y para nuestros hermanos mayores, dicen lo mismo, pero con otras palabras. Dice que este cabrío tiene que ser presentado vivo delante del Eterno, pero que implica que luego fue enviado para morir. La idea es llevarla a un precipicio y luego arrojarlo hacia abajo para que se despedazara. Recordemos lo que dice la Escritura, que luego lo soltaban en el desierto y quedaba impuro el que lo llevaba y tenía que purificarse cuando regresara para que el pecado no estuviera dentro del pueblo santo. Bueno, todo esto tiene un trasfondo profético que también hemos estudiado en otras ocasiones. Y ahorita voy a hacer un comentario. Que los dos machos cabríos hablan de dos aspectos diferentes de la muerte del Mesías. La sangre de uno de ellos es llevada hasta el lugar santísimo, verso 15 y 16, y su cuerpo es quemado fuera del campamento.
versículo 27 y 28. El otro es enviado al desierto, capítulo 21-22. Uno expía por el pecado, es decir, satisface la existencia de justicia delante de Hashem, que reclama la muerte del pecador. El otro lleva el pecado lejos para que sea apartado de los hijos de Israel. Así que es una profecía mesiánica. Y los dos machos cabríos hablan de la muerte del Mesías, dos aspectos diferentes de la muerte del Mesías. Bueno, recordemos lo de las dos avecillas, los dos palominos. Uno tenía que ser muerto y la sangre vertida en un recipiente con agua. Ahí se vaciaba la sangre del palomino, de la avecilla. Y luego la otra avecilla era muerta y lavada en esa sangre para luego resucitar, o sea, salir libre. Los dos aspectos hablan del Mesías. Él da su vida, ¿sí? Y él derrama su sangre para que el pecador arrepentido se lave la sangre del Mesías y cobra vida. Así como él resucitó, dice que nosotros resucitaremos juntamente con él. Él vino a pagar el pecado para no sufrir esa condenación de muerte eterna. Entonces aquí igual los dos machos cabríos hablan de uno, de la sangre del macho cabrío que es llevado a su lugar santísimo y su cuerpo fue quemado fuera del campamento. Y el otro es enviado al desierto. O sea, uno paga por el pecado y el otro lleva el pecado lejos para que sea apartado del pueblo santo de Israel. Verso 11. Entonces Aarón acercará el novillo de la ofrenda por el pecado que es por sí mismo y hará expiación por sí mismo y por su casa. Y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. La palabra expiación se entiende aquí como una confesión verbal sobre el animal personal del sumo sacerdote. Así es que el Cohen Gadol hizo otra confesión por todos sus pecados y por los pecados de todos los sacerdotes que son llamados casa de Aarón, como dice el Salmo 135, 19. Y luego degollaba el novillo y recogía su sangre en un recipiente que fue dado a otro Cohen. En el verso 12 dice, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Hashem y 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. Esta parte lo vimos a un principio de esta grabación. Esta parte del servicio fue la más delicada, porque ahora le tocaba entrar en el lugar santísimo. El Cohen Gadol puso carbones del altar del atrio en un recipiente de oro. Le entregaron un recipiente de incienso que había sido molido extra fino. O sea, no debía caerse ni un grano prácticamente pulverizado. Había sido molido extra fino para la ocasión. Tomó el incienso con sus 2 manos y lo puso en una cuchara. Luego la cuchara con la mano izquierda, toma la cuchara con la mano izquierda y el recipiente con carbones en su mano derecha. Imagínense. O sea, completa, extremo cuidado y entraba en el lugar santísimo, donde estaba la presencia del Eterno. Entonces tomaba ya con la cuchara en la mano izquierda y el recipiente en la mano derecha con carbones encendidos, dentro del lugar santísimo colocó el recipiente con carbones entre las 2 varas del arca. Recordemos esos 4 puntos, entre 2. Entonces luego tomó la cuchara con la punta de sus dedos
Y también dicen que con los dientes, o sea, con la boca, tomó la cuchara con la punta de sus dedos o con los dientes, dice, para dejar ambas manos libres y vertía el incienso en las dos manos. Luego fue muy difícil porque esto tenían que, lo acabamos de ver al principio, que para disipular a los Kohanim tenían que hacerlo con mucha experiencia para que no se derramara nada. Entonces fue muy difícil porque, repito, no podía caer incienso santo al suelo. Verso 13. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Hashem para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, que no sea que muera. Ahora el Kohen Gadol ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía los carbones encendidos para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio, donde se manifestaba la Shekinah o Shekinah, que es la presencia gloriosa de Hashem. Y el humo que producía por quemar el incienso con los carbones o sobre los carbones que habían sido arrebatados del fuego exterior, simboliza el momento cuando nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, se presentaba o se presentó ante Yud-Hei Vav-Hei después de su resurrección, como está escrito en Zacarías 3:2b, que dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Aleluya. Ahora, para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo, cuando se manifestaba la Shekinah, tenía que quemar incienso, que produjera una nube que lo protegía a Aarón de la muerte. Y por medio de esa nube, él podía acercarse a Hashem sin peligro de morir. Entonces, bueno, es que para entrar al lugar santísimo es excesa santidad, lo máximo de santidad. Pero entre la Shekinah, la presencia del Eterno, y el Kohen Gadol, en este caso Aarón, estaba la nube que producía el incienso sobre el carbón encendido. Y se podía acercar sin peligro el Kohen Gadol. Esta nube simboliza a nuestro Mesías Yeshua, ¿sí? Por medio de la cual podemos acercarnos a Hashem sin peligro. Sin el sacrificio de nuestro Mesías Yeshua, el pecador muere en la presencia de la justicia del Todopoderoso. Por eso tenemos un solo mediador. Por eso él, Yeshua HaMashiach, el Mesías, nuestro Mesías Yeshua, es el intermediario entre Dios y el hombre, porque Él está en excelsa, no hay una palabra superlativa para decir lo excelso de la santidad. Y de esta manera nosotros nos podemos acercar al Padre por medio de Él sin que muramos, El incienso que fue molido es un símbolo de nuestro Mesías, que dice Isaías 53, Él fue molido, pulverizado por nuestros pecados. Y cuando fue echado al fuego, simboliza el momento cuando nuestro Mesías muere, pasando por el fuego. Y por medio de esa muerte se produjo una nube en el cielo, por medio de la cual el hombre podemos acercarnos al trono de la gracia o trono de misericordia, como está escrito en Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el hijo de Yud-Hei Vav-Hei, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un Kohen Hagadol que no pueda compadecerse. Hagadol es la máxima autoridad del sacerdocio.
No tenemos un Cohen Hagadol que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así es. En Hebreos 10, 19 al 22 está escrito: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él dedicó para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran Cohen Hagadol sobre la casa de Yud-Hei Vav-Hei, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro pecado lavado con agua pura. Y después de haber puesto el incienso sobre los carbones encendidos, el Cohen Gadol salió hacia atrás, o sea, sin darle la espalda al propiciatorio. Salió viendo el propiciatorio, pero caminando hacia atrás. El pueblo estaba orando por él para que todo el servicio en el lugar santísimo saliera bien. Y si había un error, el Cohen Gadol moriría y el pueblo no podía obtener el perdón de sus pecados. Cuando el Cohen Gadol llegó al lugar santo, los otros sacerdotes salieron de allí, del lugar santo. Ahí se quedó un momento y oró una oración corta y luego salió al atrio donde el pueblo le estaba esperando con mucha ansiedad. Verso 14. ¿Por qué lo estaba esperando? Para saber si habían sido perdonados sus pecados, los pecados de todo el pueblo. Verso 14. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al lado oriental del propiciatorio, también delante del propiciatorio, rociará con su dedo 7 veces en la sangre. Esta sangre viene del sacrificio personal de Aarón que el otro Cohen había estado moviendo en su recipiente para que no se coagulara la sangre. Ahora el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, toma esa sangre y entra por segunda vez en el lugar santísimo y ahí esparce la sangre con su dedo hacia el lado oriental del propiciatorio. Una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo, sin que la sangre llegara a tocar el arca. Cuenta con voz alta mientras esparce la sangre. 1 hacia arriba y 1 hacia abajo. 2 hacia arriba, 2 hacia abajo. 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. 4 hacia arriba, 4 hacia abajo. Para no equivocarse. 15, verso 15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. Y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora en este momento es sacrificado el macho cabrío a favor del pueblo. No había sido señalado para Hachem por medio del sorteo. La sangre fue recibida en un recipiente y luego llevada detrás del velo y esparcida de la misma manera como la sangre del novillo personal. La sangre recibida, ¿verdad?, del novillo de una manera personal. 1 vez arriba y 7 veces hacia abajo. Luego el sacerdote sale hacia atrás al lugar santo. Verso 16. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel
y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de las impurezas. Con la sangre esparcida del macho cabrío se produce la expiación por el lugar santísimo y el lugar santo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel que han contaminado el tabernáculo. Entonces, con estas palabras, el esparcimiento solo expiaba por los pecados o la impureza, los pecados cometidos al ingresar en el área del santuario en estado de impureza, que en hebreo es tamé o tamei, o por haber comido carne de sacrificios en estado impuro, tamé, o por haber comido ofrendas consagradas en estado taor, pura, cuando éstas habían sido contaminadas. El esparcimiento de la sangre del novillo purificó el tabernáculo por las impurezas de los Cohen o Coanim. Y el esparcimiento de la sangre del macho cabrío purificó el tabernáculo por las impurezas producidas por los hijos de Israel. Así harás también con la tienda de reunión. Lo dice su palabra. Y al igual que roció de la sangre de las dos ofrendas en el lugar santísimo, 1 hacia arriba y 7 hacia abajo, más bien 7 y 7, así también deberá rociar sobre el velo, estando en el lugar santo, primero de la sangre del novillo y luego la del macho cabrío, 1 vez arriba y 7 hacia abajo cada vez. Aleluya.